que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vemos la importancia que tiene en la vida del creyente que seamos verdaderos adoradores, que adoremos, que alabemos y que glorifiquemos a Dios a través de la alabanza. Hoy día, ¿verdad?, la iglesia evangélica tiene un estilo personal de adorar y alabar al Señor. En otras iglesias no tocan las palmas, no hacen otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, que alabar a Dios, ¿verdad?, a honrarlo, ¿verdad?, a través de las alabanzas y de los cánticos, es bueno para ti. Amén. Para vuestra alma, para nuestro corazón. Es bueno. Porque si venimos, ¿verdad?, y no abrimos la boca, no adoramos al Señor como tenemos que alabarlo, ¿verdad? Porque entonces, hermano, vas a salir tal como entraste. Necesitas adorarlo, porque es lo único que tú le puedes dar a Dios. Tu alabanza. Dios lo tiene todo, o sea que lo único que Dios te exige a ti es tu adoración, su alabanza. No le podemos dar nada a Dios porque Él lo tiene todo. Amén. Así que es importante en la vida del creyente que seamos verdaderos adoradores, que adoremos, que alabemos a Dios. Como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad para avanzar, para glorificar a Dios, pero siempre en el orden. Amén. Siempre en el orden. Muy bien. Pues bienvenido a todos en el nombre de Jesucristo. Ya sabéis. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del carácter de Cristo. Es un carácter lleno de amor, de compasión, de misericordia, de gloria, de poder, de restauración, de liberación, de victoria. Ese es el carácter de Cristo. Un carácter, hermano, que nos ayuda a permanecer a pesar de nuestras torpezas, a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Dios está ahí con el propósito de levantarte. Y dice la palabra en Mateo 12, del versículo 18 al 21, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderás, ni vocearás, ni nadie oirá en la calle tu voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aleluya, aleluya. Entonces, vemos claramente que el propósito de Dios en nuestras vidas es, hermano, de fortalecernos, de ayudarnos. Él, cuando empieza algo, lo termina. Amén. Y a veces hasta por las malas con nosotros. Pero Él lo termina. Lo que empieza con nosotros termina. Y menos mal que Dios es perseverante. Eso es una cosa muy buena. Cuando se le da educación a los hijos, ser perseverante es lo mejor que pueda suceder. Porque ese niño va a crecer bien. Pero si se suelta, se deja, el niño va a crecer malamente. Entonces necesitamos, ¿verdad?, la perseverancia. ¿En dónde? En la palabra de Dios. En la palabra. Nos dice en estos versículos, tenemos un hermoso y correcto retrato de nuestro divino Señor. El enseñado por el Espíritu de Dios. Ojos claros, le vieron distintamente, aunque de lejos. Amigo, si queréis ver a Jesús, vedle ante vosotros aquí como el escogido. Amén. El escogido, el ungido, el amoroso, etcétera. De momento, el escogido. Nos dice que mi siervo, a quien he escogido, este escogimiento fue hecho antes de la fundación del mundo. Fue antes. El proyecto de Dios ya estaba en marcha antes de la fundación del mundo. Nos dice en Efesios 1:4, era una elección constreñida. O sea, como diciendo algo que estaba en contra de su voluntad, pero Dios en su obediencia lo hizo.
Jesús en su obediencia lo hizo, por amor a nosotros. Aleluya. Por infinita gracia, porque es por la gracia de Dios por el cual nosotros estamos aquí hoy. Por su misericordia, por su fidelidad, estamos aquí. Podemos reír, podemos tener una mente contenta, podemos tal vez estar un poco decaídos, pero los que confían en el Señor serán como el monte de Sión, inmutables. No me importa las tormentas que vengan en la vida, no me importa. Lo más importante es tener a Dios en el corazón. Eso es lo más importante. Aleluya. Aleluya. Elegido como cordero para ser inmolado. O sea, todos sabéis lo que es inmolado. Sacrificio. Él fue escogido para dar su vida por rescate de muchos. Él tuvo que morir. Fue inmolado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y hermano, eso es de agradecer. Y no solamente de agradecer aquí, en la tierra, sino en la eternidad. Estaremos dándole la gloria y la honra y la alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús de Nazaret. Aleluya. Aunque los hombres le desaprobaron, Él es todavía el escogido de Dios y precioso. Él es el escogido de Dios. Aunque los hombres no crean, vivan su vida como ateos, ¿verdad? Y su indiferencia, no se den cuenta de... Porque esto no es una religión. Esto es una relación. Esto es conocer a Dios a través de la palabra, a través de la revelación del Espíritu Santo que se revela en nuestros corazones por la palabra. No es una... Aquí, si fuera esto una religión, sería un club social. Yo no vengo aquí a perder tiempo. Yo vengo aquí a alabar, a adorar y a hacer su voluntad. Amén. Porque hemos sido escogidos para darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. Convengamos con la elección de Dios. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ese era el propósito de Dios y es el propósito, ser santo y sin mancha delante de Él. Aleluya. Y a veces nos parece que es imposible. Imposible. Mentira. La Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. Todo es posible. Cuando tú entregas a Dios tu corazón, todo es posible. El problema está cuando tú no le entregas a Dios el corazón. Pero si tú le entregas a Dios el corazón, el Espíritu de Dios va haciendo la obra en tu vida. Te va fortaleciendo. Aleluya. Antes que escojamos a Dios, Él nos escoge a nosotros. O sea, ya Dios nos tenía a nosotros escogidos. En Él. Dios hizo a Cristo nuestro representante en el pacto. Él fue, ¿verdad?, el que nos presentó, podemos decir, como nuestro representante, ¿verdad?, delante del Padre por medio del pacto de la gracia. Por su gracia somos salvos. Por la gracia de Dios y el pacto renovado, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús, podemos, hermanos, podemos obedecer la ley. Por medio de la gracia. Aleluya. Como lo hizo Cristo. Cristo, ¿verdad?, obedeció la ley. Cumplió la ley. Y es por su gracia por la cual nosotros ahora también podemos cumplirla. Por la comunión íntima con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Para que fuésemos santos. Ese era el para que fuéramos santos. ¿Qué es una persona santa? Una persona santa significa apartado del mundo. Pero como no podemos apartarnos del mundo, ¿qué significa? Nos apartamos del pecado. Hay que apartarse del pecado. Entonces Dios nos llama a una vida de santidad, de perseverancia. Aleluya. La elección de Dios produce santidad. Cuando Dios te escoge, empieza en tu vida a formar el carácter de Cristo. Empieza a formar, produce santidad, no hipocresía. Porque los hipócritas son los religiosos. Pero cuando somos obedientes, somos sinceros delante de Dios, produce santidad.
Aleluya. En 2 de Tesalonicenses 2:13. Debemos ser agradecidos por la salvación. Y es cierto, yo no sé si nos damos cuenta del valor que tiene la salvación. El rey David, ¿verdad?, dijo, y un espíritu noble me sustente. Hermano, tenemos que ser agradecidos, porque de vivir en la condenación a vivir en la salvación hay mucho por delante. Hermano, qué seguridad, qué convicción te da el Espíritu de Dios en tu corazón, ¿verdad?, que podemos permanecer en el Señor y tener el gozo de la salvación. El gozo. Porque tener a Cristo es tener gozo. Si tú no tienes gozo, no tienes fe en la palabra. Entonces necesitamos por fe andar, no por vista, por fe. Dios se glorifica en nuestras vidas cuando andamos por fe, no por vista. Entonces vemos la importancia que tiene la fe en la vida del creyente. Levantarse por la mañana a lo mejor sin tener el sustento previsto, pero te levantas y empiezas a darle las gracias al Señor. Empieza a decir por fe, a declarar, Señor, tú eres un Dios que suple todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y hermano, empezamos a declarar la palabra, a creer la palabra de Dios. Y Dios empieza a hacer milagros, empieza a sustentarnos. ¿Por qué? Por la fe. Si no hay fe, no hay milagros. Amén. Aleluya. Así que el proceso de la santificación es por el Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Ese es el proceso de la salvación. Si no llega a ser porque el Espíritu Santo está actuando en mi vida para, ¿verdad?, para corregirme, para redarguirme, para pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Yo me creía que yo era muy bueno, pero no era tan bueno. No era tan bueno, hermano. Hasta que me di cuenta, hasta que me vi reflejado a través de los problemas, a través de las circunstancias, de la palabra, ahí me decía el Señor que tenía que cambiar. Tenía que nacer de nuevo. Y hermano, hay que nacer de nuevo. No podemos estar en la vida parado. Porque el agua, cuando no tienes salida, se corrompe. Y necesitamos, ¿verdad?, que el agua fluya. Y si tú no buscas a Dios, no fluye el poder de Dios en tu vida. Amén. Si tú no lo buscas, no fluye el poder de Dios en tu vida. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios haga la obra. Nos habla también del obediente. Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Correcto o no correcto? Hasta la muerte. Nos dice, he aquí mi siervo. Este es el siervo que no podía cansarse ni desmayar. En Isaías 42:4. Se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Dijo al comienzo de su servicio, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y tendría unos 12 años Jesús cuando dijo eso en la sinagoga. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué bueno. Cuando tú, hermano, tu vida la das a Cristo, Dios se encarga de tu negocio. Te lo digo por experiencia. Dios se encarga de suplir tus necesidades cuando tu corazón está con Cristo. Porque tú ya testificas, habla a la gente de Cristo y está en los negocios del reino. Y empieza Dios a suplirte todas tus necesidades. Empieza Dios. Aleluya. Y a su terminación nos dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Entonces, él obedeció. He terminado la obra, ¿verdad?, que Dios le dijo que hiciera. Nos dice, fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. Hasta la muerte fue obediente. Qué tremendo, hermano. Qué obediencia. A mí me gustaría, cuando llegue la hora de morirme, irme cantando y alabando al Señor. Me gustaría. Porque no hay mayor privilegio, hermano, que entrar al reino de los cielos.
Aquí estamos de paso. Aquí no se queda nadie. Por eso es tan importante tener esa convicción, tener esa relación, tener esa experiencia. Si tú no tienes una experiencia con Dios, toda tu vida va a ser una religiosa o un religioso. Tú tienes que buscar a Dios, dice, buscarme mientras pueda ser hallado. Mientras que estés vivo, clama al Señor. Así que empieza a clamar para que tengas un encuentro con el Dios de los cielos. Y además dice la palabra que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Porque su amor era más fuerte que la muerte. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Qué tremendo. Qué cosa más tremenda dice la palabra. Él dijo, consumado es. Hizo la obra completa. Dios hizo la obra completa. Y cuando hizo la obra completa, lo dejó todo establecido, lo dejó todo preparado para que tú y yo podamos nacer de nuevo y marcharnos por él al reino de los cielos. Todos sabéis que la vida del cristiano es un proceso, no es un cambio, no. Ajolá, mucho puede ser que Dios actúe así. Pero otros somos más duros de servir y necesitamos un palo, como los burros, y un palo. Y eso es lo que nos enseña la palabra, que Dios es rico en misericordia. Él nos da un palo, pero también nos da un abrazo. Amén. Aleluya. El amado, mi amado, en quien se agrada mi alma. Hay para nosotros aquí una fuerte consolación, en que Cristo fue como el siervo de Dios y en la semejanza a los hombres. Todos sabéis que Cristo, ¿verdad?, nació de María. Todos lo sabéis, ¿verdad? Nació, y dice la palabra en Juan, que el verbo, la expresión de Dios, se hizo carne. Amén. Aleluya. Así que el siervo de Dios en la semejanza de los hombres, agradable en todo al corazón de Jehová. Él agradó al Padre en todo, en todo. No es tarde todavía para agradar a Dios en todo, para agradar a tu familia, para agradar a tus hijos, a tus amistades. No es tarde para darle testimonio que Jesucristo es el Señor en tu vida. Aleluya. Abre del todo la puerta por la cual podemos ser aceptados en el amado. Abre la puerta, no la cierre, para que podamos ser aceptados en el amado. Aleluya. Por eso es imprescindible, ¿verdad?, confesar a Jesús con nuestra boca y creer en con el corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que aceptemos en el amado, que es Jesucristo. El ungido, pondré mi espíritu sobre él. En el Jordán está escrito, está en las Escrituras, fue cumplida cuando el espíritu como paloma descendió sobre él. El espíritu se manifestó el Espíritu Santo como paloma allí, y entonces fue sellado por Dios el Padre. Allí fue sellado, ¿verdad? Sellado de que sería el ungido, que estaría lleno del poder del Dios Trino. Estaría lleno, que Dios haría la obra a través del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Lo selló, dice la palabra. Aleluya. Y si nos vamos a Juan 6:27, que lo vamos a leer. Juan 6:27. Lo vamos a leer porque es interesante. Aleluya. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y hermano, lo que va a permanecer realmente es la palabra de Dios. Cuando tú te guías por la palabra de Dios,
tienes el sustento, tienes suplidas tus necesidades, pero hay que guiarse por la palabra de Dios. Y nos dice que nuestro verdadero alimento es la palabra de Dios. Porque no solamente, ¿verdad?, de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios que sale de su boca. Es la palabra. Por eso el enemigo nos pone tantas trabas para no leer la Biblia, nos pone trabas para no orar. Son trabas que nos pone el enemigo. Pero cuando uno se despierta y empieza a clamar a Dios, y Señor, yo quiero leer tu palabra, yo quiero tener una relación contigo, ayúdame. Dios te ayuda, pero tú tienes que clamarle, tú tienes que decirle, Señor, ayúdame. Aleluya. El revelador anunciará juicio. La verdad es dada a conocer por medio de Él, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el que revela la fuente de la verdad. Y dice la palabra que este mundo está en tinieblas, porque el Dios de este mundo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los hombres para que la luz del Evangelio no le resplandeciera. Entonces hay una ceguera espiritual que el hombre tiene en su vista espiritual, la tiene. Y necesitamos, ¿verdad?, que Dios nos revele la verdad. Y nos dice, entrar en contacto con Cristo es entrar en el juicio, o sea, la verdad. Todos saben, cuando hay un juicio, el juez dicta lo que él ve auténtico, lo que es verdadero. Pues Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. De Dios tocante a nosotros y a Él. Cristo, como sabiduría de Dios, habla las palabras de Dios. Cristo es sabiduría y habla la palabra de Dios. No da el Espíritu por medida. Cristo posee el Espíritu Santo sin ningún límite para llevar a cabo la obra divina del Padre. Amén. No hay medidas. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues igual pasa, cuando tenemos una relación con Dios, andamos en obediencia, en santidad, hermano, Dios está contigo. Y el poder del Espíritu Santo te va a conducir, te va a guiar a buen puerto, a buen fin. Por eso, en vez de estar tan preocupados, no estemos tan preocupados. Estemos más bien preocupados si no oramos. Empecemos a orar por tu necesidad, por tu problema. Descansa en Dios. Venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que descansar en la palabra de Dios, porque Dios no miente. Descansa en Dios, confía en Dios, agárrate a Él, no te sueltes. Aleluya. Aleluya. Nos dice, el que tú veas descender el Espíritu sobre él, ese bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del fuego. Mucha gente no cree en el bautismo del Espíritu Santo, pero es real. Es real. Y hermano, por eso es tan importante que para que el Evangelio se te haga real en tu vida, tiene que tener una experiencia. Amén. Si no hay experiencia, no se te va a hacer real. Y nos dice la palabra también en Isaías 11, el 1 al 2, el reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Amén. Todo eso está el Cristo, Jesús, capacitado. Amén. Amén. Por eso cuando Jesús salía y predicaba el Evangelio, hablaba a la gente con esa autoridad, con esa convicción, porque Él era auténtico, Él era el camino. Y la gente se quedaba maravillado.
porque él desprendía amor, autoridad. Aleluya. Aleluya. El humilde no contenderá ni voceará. ¿Cómo podía hacerlo cuando se había encomendado a aquel que era poderoso para guardar? Nunca buscó el favor de los hombres por su propia causa. Jesús nunca quiso el favor de los hombres. Él se levantaba de mañana y ¿qué es lo que hacía? Se iba a orar al Padre, a hablar, a tener comunión con el Padre. Y cuando venía de orar, venía lleno del poder del Espíritu Santo. Y hacía los milagros, los prodigios y todas esas cosas las hacía Dios. Pero eso mismo se lo ha dado Dios a su iglesia. Todo aquel que anda en obediencia, en santidad, el respaldo de Dios está en él. Aleluya. Aleluya. Soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Es un manso, humilde de corazón. Qué bueno es la humildad, pero de verdad, del corazón, no y de la hipocresía, la verdad. Los mandamientos de Cristo te llevan a caminos deleitosos. Amén. Porque muchos dicen, esto no es quien lo cumpla. Sí lo cumple. Si tienes al Espíritu Santo en tu corazón, lo cumple. Lo cumple. Cuando un cristiano contiende y vocea, es evidencia de debilidad y falta de fe. Y es cierto. Son contenciosos, una persona que arrastra problemas, contienda, etc. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Y es verdad. No debemos tener esa ira, no. Tenemos que desprender el amor de Dios. Amén. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que tenemos el amor de Dios. No podemos ser contenciosos. Y dice así, Dios mismo ha de llevar a los pecadores a que se arrepientan y despertarlos de su engaño, puesto que Satanás mantiene a los hombres atados para hacer la voluntad de él. Entonces es Dios quien rompe esas cadenas, quien rompe esas ataduras cuando tú clamas a Él. Cuando tú te quebrantas delante de Dios, Dios empieza a hacer esa obra de liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Nos habla aquí también el simpatizante. La caña cascada no quebrará. Y el pábilo que humea no apagará. No quebrará la caña cascada de una vida cristiana débil y sin música. Débil. Entonces, ¿qué nos dice? La caña cascada representa que Dios lo sacará de toda nuestra miseria. Porque Dios es un Dios de amor, de compasión y de misericordia. Te ve esa debilidad. Y cuando tú estás débil y tú clamas a Dios, viene a rescatarte, viene a fortalecerte, viene a ayudarte. También nos habla del pábilo. Ni pagará, dice, porque el pábilo es una mercha que se enciende. Y cuando Cristo enciende la mercha, no es quien la pague. ¿Amén? No es quien la pague. Ese es el pábilo, una mercha. Pábilo humeante. Él no extinguirá la mecha debidamente encendida. Todo aquel que debidamente está en los caminos de Dios, Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir. No estamos diciendo que no tengan problemas. Ojo, tendrán problemas y seremos probados. Porque es necesario que a través de las pruebas seamos maduros y nuestra fe se desarrolla aún más. Amén. A través de las pruebas. Aleluya. Nos dice, es compasivo y lleno de gracia, conociendo la fragilidad y debilidad del hombre. Por medio de la verdad traerá su justicia. Por medio de la verdad va a traer la justicia.
Y nos dice así, nos dice, no apagará el pábilo de un testimonio cristiano vacilante sin poder, mas derramará en él un nuevo suministro del Espíritu de gracia. No lo va a apagar Dios, va a seguir firme ahí, va a seguir firme. Hermano, te lo garantizo. Cuando somos desobedientes, la misericordia de Dios está ahí para corregirnos. Él no nos deja, nos corrige. Amén. La falta de aceite, que representa el Espíritu, la falta de aceite, que he dicho antes que representa el Espíritu, resulta en un testimonio humeante. Y muchos, ¿verdad? Muchos tienen humo, pero pocos tienen el fuego del Espíritu. Necesitamos el fuego del Espíritu, no el humo, el fuego. Y hermano, una vida sin fuego, una vida sin fe, es una vida de derrota, de derrota. Y Cristo venció en la cruz del Calvario para que tú tengas satisfacción, convicción de que tú eres salvo. Amén. El conquistador sacará a victoria el juicio de su verdad, triunfará, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Cristo nos hará justo a muchos, porque Él llevará las iniquidades de ellos. Fijaros qué misericordia tiene Dios. Él llevará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y nos salvará, nos ayudará, nos capacitará, nos dará una oportunidad para que todos nos arrepintamos. Porque sin arrepentimiento no hay cambio. Necesita arrepentirnos. Aleluya. Aleluya. El confiable, en su nombre esperan los gentiles su nombre. Es como cuando como un clavo hincado. Soporta todo lo que cuelga de él, y no como los colgadores podridos que los hombres hacen y fijan para sí. Entonces vemos que la palabra de los hombres no son palabras de vida, por supuesto. Te dice una cosa y no aparece después lo que te están diciendo. Es mentira, no aparece. Y muchas veces, ¿verdad?, conocemos a personas que te dice una cosa, te promete esto, te promete lo otro y no aparece. Pero lo que dice Cristo aparece. Y te dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro en que podamos ser salvos. La salvación es dada exclusivamente a aquellos que se aferran a Cristo por fe. Si tú te agarras a Dios, si tú no tienes fe en la palabra de Dios, pídele a Dios que te aumente la fe. Pídesela, Señor, aumenta mi fe, porque no tengo fe, no creo. En la Biblia viene testimonio. Aumenta mi fe. Y es necesario. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. A través de la lectura también viene el conocimiento de la palabra. Aleluya. Y para ya concluir, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Si todavía no estás en el camino, ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que te invito en esta noche, en el nombre de Jesús, que si todavía tú necesitas un toque de Dios, en ese caminar que tenemos aquí, ¿verdad? Somos peregrinos en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Si tú todavía te encuentras indeciso, necesitas ese toque de Dios para motivarte, para encenderte, para creer, para ser perdonado, es el momento de levantarse y pedirle a Dios que te ayude. Así que si tú necesitas de Dios, es el momento. Chari, ¿quieres llevar esta parte? Bueno, nos despedimos de las redes sociales en el nombre de Jesucristo y damos gracias por todo. Que el Señor os bendiga.